¿Conoces todo lo que la UADY tiene para ti? Proyectos, programas, plataformas, unidades de servicio y todo lo que debes saber del quehacer universitario. Tu opinión nos importa. Ven y compártela en Voces Universitarias. Conociendo tu universidad. De acuerdo con el Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en la Salud, Yucatán reporta mejores resultados que el promedio nacional con respecto al trato que se brinda y la atención médica efectiva. Así, de las 182 unidades de salud con las que se cuenta, 161 han acreditado sus estándares de calidad, capacidad y seguridad. En el 2014, se destinaron 300 millones de pesos para mejorar la cobertura y atención de salud para los yucatecos. La salud es el gran compromiso de un Yucatán con bienestar. Por eso, los servicios de salud trabajan todos los días en la cultura de prevención y diagnóstico oportuno, además de brindar servicios médicos más accesibles y de mayor calidad para la población. Hoy en Voces Universitarias hablaremos de medicina y sociedad. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un miércoles más de Voces Universitarias, Radio y Televisión. Yo soy Carolina Cervantes y el día de hoy les tenemos el programa Medicina y Sociedad. Para ello está con nosotros el doctor Rubén Cámara Vallejo. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muchas gracias, Carolina. El doctor Rubén es especialista en salud pública, es maestro en antropología, profesor de tiempo completo en pregrado y posgrado de las áreas científica y humanista, pertenece al Cuerpo Académico de Salud Pública, es coordinador del Observatorio de Políticas Públicas y Salud de México, expresidente del Colegio de Médicos de Yucatán, presidente del Patronato de la Facultad de Medicina y presidente de la Sociedad Yucateca de Historia y Filosofía en la Medicina. Entonces, como verán, tendremos hoy una plática muy rica respecto al tema. Entonces, doctor, para empezar, le tengo una pregunta. De acuerdo a su experiencia profesional, ¿cómo un médico crea una relación integral con la sociedad? Mira, antes de empezar a darte la respuesta a tu pregunta, Carolina, quisiera agradecer a Voces Universitarias por esta generosa invitación para platicar un tema que es fundamental, no solo para la cultura médica, sino para la cultura en general, puesto que toda persona debe de conocer de este tema, ¿no? que es fundamental hoy en día. Y respondiendo a tu pregunta, pues la atención integral implica necesariamente que el médico esté formado en esta perspectiva, una perspectiva integral, de la atención integral a los pacientes. Si hablamos a nivel individual, desde luego, porque también pudiéramos hablar de la atención colectiva de la salud, lo cual nos lleva a otra cosa, ¿no? Pero si hablamos de la atención individual a los problemas de salud, o sea, lo que el médico hace en el consultorio, en el hospital, pues todo eso tiene que pasar por la formación integral, lo cual consiste en que el médico, además de tener una formación muy sólida en los aspectos biológicos, orgánicos de la salud y de la enfermedad, también tenga una sólida formación en los aspectos humanistas. ¿Y para qué todo esto? Bueno, pues para que el médico tenga una actitud empática con los pacientes. Y actitud empática no significa, como a veces se entiende, ¿no?, que hay que ponernos en los zapatos del otro, ¿no?, o sufrir lo que el otro sufre, ¿no?, porque eso no se puede. Actitud empática significa que el médico sea capaz de comprender a la persona que tiene enfrente. Y eso pasa por un proceso cognitivo. No es una cuestión innata, sino que se adquiere en las aulas, a través de los planes de estudios. Entonces, la atención integral es esta, ¿no? Que el médico sea capaz de hacer buenos diagnósticos, mandar buenos tratamientos a sus pacientes, pero que también comprenda el dolor y el sufrimiento por el cual el paciente está pasando con motivo de su enfermedad. Y no solo el paciente, también su familia. Y todavía mucho más. Debería también comprender por qué el paciente experimenta de determinada manera la enfermedad, porque la experiencia de la enfermedad puede variar entre grupos de a nivel individual, pero también entre grupos de personas, porque provenimos de diferentes contextos sociales y culturales. El contexto te marca y hace que tú experimentes la enfermedad de una o de otra manera.
Entonces el médico no está completo si no tiene los elementos para entender todo esto. Y si es capaz de hacerlo, pues va a tener una relación médico-paciente armónica, Claro. donde los dos queden satisfechos, tanto el médico porque está cumpliendo cabalmente con su trabajo, pero también el paciente porque se va a ir satisfecho por lo que el médico ha hecho por solucionar su problema de salud. Y en esta interacción que se construye en las aulas, y yo pienso que igual, pues en la experiencia, ¿no? A través de las diferentes prácticas de los profesionistas, pues están tanto el médico como el paciente. Ahora, nosotros como pacientes, ¿cómo podemos contribuir a construir esta relación integral y armónica? Mira, yo particularmente siempre he pensado, por experiencia incluso, de que quien debe llevar la iniciativa es el médico. ¿Por qué? Porque él tiene la formación. No es que sea menos el otro, el paciente, sino porque hay que tomar en cuenta que existe en la sociedad una diversidad social y cultural. Y como yo decía anteriormente, el contexto te marca, te hace ver los problemas en general y particularmente los problemas de salud de una o de otra manera. Entonces, si tú como médico ves los problemas de manera integral, tienes que ser capaz de convencer, de negociar incluso, ¿no? Para que con el paciente, para que él tome acciones que propicien también en él una visión integral de su mismo problema de salud. Una conciencia. Claro, una conciencia. Que el paciente deje de pensar que su problema de salud se va a resolver con el solo hecho de ingerir un fármaco. Porque esa es una visión muy extendida en la sociedad, a lo que algunos autores le llaman la medicalización de la vida. Tendemos a pensar que nuestros problemas, nuestros males se resuelven con tomar fármacos. Con y una no, píldora y ya. no, eso es verlo desde una perspectiva muy Reduccionista. muy reduccionista, muy limitada. Que hay quienes ganan, por cierto, viéndolo así, la industria farmacéutica, pero la sociedad no. Entonces tenemos que ser capaces los médicos de hacerle ver esto al paciente para que él adopte una actitud muy acorde con lo que es el hecho de que él también asuma, ¿sí?, el autocuidado de su salud desde una perspectiva integral. Pero la iniciativa la debe tomar el médico, en este caso, por lo que yo comentaba. Hay sectores Por su sociales formación. que no, por su misma condición social y cultural, pues tienen una visión muy diferente. Bien, entonces vamos a seguir platicando del tema, pero por ahorita nos vamos a un sondeo acerca de medicina y sociedad. Considero que no, ya que no hay suficientes campañas de concientización y sensibilización con respecto a lo que es la educación de la salud. Pues siento que no, pero sí estoy de acuerdo que hacen muchos comerciales y publicidad acerca de todo eso, pero ellos no brindan con el ejemplo y pues la mayoría de la gente no los hace. Siento que no lo fomenta porque las campañas que hacen no son tan efectivas, o sea, no tienen la cobertura ni llegan a la gente que se supone que deberían llegar. Y al final de cuentas son muy pocas las personas que aprovechan de verdad ese tipo de ayudas. No creo que fomenta la educación porque pues además de que los mismos funcionarios no demuestran lo que ellos mismos por así que predican, hay mucha publicidad engañosa y demasiado marketing nocivo. Bueno, y después de haber visto y escuchado este sondeo acerca de medicina y sociedad, seguimos aquí con el doctor Rubén Cámara, platicando acerca del tema. La siguiente pregunta que le tengo al doctor es, ¿a través de qué acciones se lleva a cabo la formación de estos profesionales en la salud con un perfil verdaderamente ético y humanista aquí en la Universidad Autónoma de Yucatán? Muy interesante pregunta. Mira, hay una tendencia mundial, y bueno, nuestro país y nuestro estado y nuestra universidad no son la excepción, a fortalecer el aspecto humanista que involucra la ética en la formación del médico. Pero particularmente en nuestra Facultad de Medicina de la UADY, que es donde yo trabajo, esto responde también a una situación muy concreta. Estamos viviendo, como muchos sabemos, un proceso ya no digamos de implementación, sino de desarrollo
de lo que se conoce como el modelo económico neoliberal, que privilegia la economía del mercado. Incluso la gente valora mucho a la otra gente en función de lo que tiene, ¿de acuerdo? Y no de lo que es realmente. Y esto llega también al ambiente médico y nos plantea una serie de desafíos. Eso es dicho de manera muy general porque es mucho más complejo el problema. Entonces el desafío que nosotros nos planteamos es cómo egresar profesionales de la salud, médicos en este caso, capaces de ejercer en un ambiente adverso a lo humano, que es lo que hoy estamos viviendo. El ambiente social y cultural es un ambiente adverso a lo humano. ¿Por qué? Porque va dejando a un lado lo humano y va privilegiando otros aspectos que tienen que ver más con la posesión de lo material. Y esto realmente es Difícil. Es difícil, ¿no? Porque los muchachos pues tienen aspiraciones también, acorde a lo que hoy se promueve en la sociedad, ¿no? ¿Quién no aspira hoy en día a tener un auto del año y de X o Y marca, ¿no? O vivir en ciertos lugares, o tener a sus hijos en el mejor colegio privado de la entidad, o vivir en ciertas zonas residenciales de la ciudad, o irse de vacaciones a Europa, y bueno, y todo eso requiere recursos materiales, ¿no? De hecho, el concepto de éxito social que hoy se tiene es justamente, ¿no? Se mide con lo económico. Con lo económico, y deja a un lado lo humano, los aspectos humanos. No hay que olvidar que lo que hoy rige las relaciones entre las personas es la economía de mercado. Y entonces, el muchacho sale y quiere comerse al mundo, ¿no? Muy pronto, ¿no? Tan pronto termina su profesión. Y en ese afán de comerse el mundo, pues muchas veces atropella la dignidad humana, llevado por este espíritu, ¿no? De querer poseer algo, ¿no? Entonces, eso es un desafío contra el que tenemos que luchar. Y para eso entonces se apuntala el área humanística en la formación del médico, de tal manera que él, a través de una serie de contenidos, de estrategias, de acciones, sea capaz de comprender esta situación y cómo él poder contrarrestar o no caer en la tentación en la que pueden caer muchas personas, ¿no? De empezar a hacer un ejercicio profesional antiético con tal de obtener las ganancias que él quiere y las quiere tener rápido además. Entonces, esa es la razón por la cual se apuntala el humanismo. Y en la Facultad de Medicina son 3 ejes las que integran el plan de estudio: el área científica, el área técnica y el área humanística. Y el área humanística es un área de fundamental importancia en la Facultad de Medicina, que constantemente estamos reflexionando en torno de ella. Sistemáticamente se hace precisamente porque comprendemos muy cabalmente lo que significa, ¿no? El lanzar a los egresados a un ejercicio sin la preparación suficiente para entender toda esa problemática. Bien, doctor, le voy a interrumpir un momentito porque nos tenemos que ir a un corte, pero de regreso aquí en Voces Universitarias, Medicina y Sociedad, seguiremos platicando acerca del tema. Sigan con nosotros. Ya estamos de regreso aquí en Voces Universitarias, Radio y Televisión, y seguimos con el doctor Rubén Cámara Vallejo platicando acerca de medicina y sociedad. Doctor Rubén, estábamos platicando acerca de los 3 ejes en los que se forman los profesionales de la medicina en la UADY. ¿Qué más nos puede decir al respecto de estos 3 ejes? Bueno, comentamos hace un rato de la posibilidad de que el egresado tenga un ejercicio antiético dada la situación que actualmente existe en la sociedad, ¿no? Que privilegia aspectos de carácter material sobre los aspectos humanos. Y yo quiero agregar a mi respuesta anterior el hecho de que sí es legítimo que las personas aspiremos a tener lo que hemos deseado en la vida, ¿no? ¿Quién no desea tener una vivienda digna, un automóvil pues aceptable, ¿no? Viajar, que es muy bonito viajar. Pero todo eso se puede lograr sin un ejercicio antiético. Si tú actúas responsablemente, profesionalmente, éticamente, a lo mejor te va a llevar un poquito de tiempo en tenerlo, pero al final lo vas a tener y vas a ser más feliz que si lo obtienes de manera
mucho más rápida, ¿no? Pisoteando, ¿no? La dignidad del semejante. Entonces, sí es legítimo, yo particularmente no estoy en contra de las aspiraciones de las personas, pero todo se puede lograr de manera correcta, profesional. Y eso también es una preocupación de nosotros en la Facultad de Medicina. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué importancia tienen los aspectos culturales y antropológicos en el desarrollo de la medicina en nuestro estado? Es decir, todas esas tradiciones que nuestra cultura tiene. Mira, hoy se habla mucho, bueno, y no es nuevo además, ¿no? El tema de la interculturalidad en salud no es un tema nuevo. Simplemente en los últimos años se le ha estado poniendo mucho más énfasis, ¿no? Y la interculturalidad en la formación del médico es importantísima. Es importantísima. ¿Por qué? Porque te hace a ti como profesional de la salud y de la medicina particularmente considerar una serie de variables étnico-culturales relacionadas con la salud, que de otra manera te sería muy difícil como médico comprender el concepto que la gente tiene de la salud y de la enfermedad, de su cuerpo incluso, de la vida, de la muerte. Hay una anécdota muy interesante que se dio en Estados Unidos con los migrantes latinoamericanos hace algunos años. Los migrantes que se iban a Estados Unidos cuando enfermaban, iban al médico y le iban a contar al médico sus dolencias. Tengo cirro, por ejemplo, que es muy común en nuestras comunidades rurales. O me hicieron mal de ojo, cosas de este tipo, ¿no? Entonces el médico como norteamericano, como no entendía esto, los canalizaba al psiquiatra. Los empezaron a ver como locos, porque lo que ellos decían no cabía en lo que ellos, en su estructura mental, en lo que ellos habían estudiado en su facultad de medicina. Y los mandaban al psiquiatra. Hasta que los psiquiatras se dieron cuenta que estos migrantes no estaban locos. Sino que respondía al entorno del que ellos provenían. Claro, pero además para esta gente, sus entidades, sus enfermedades, por llamarles de alguna manera, sus padecimientos, pues existían, eran reales para ellos desde su perspectiva cultural. Sentían, vivían el padecimiento. Le decían al doctor, me duele el abdomen, doctor. El doctor tocaba y no hay nada. Le mandaban estudios, no hay nada. Y el paciente insistía, es que doctor, yo lo siento, toque usted, aquí está. Pero todo esto se explica a través de la cultura. Y es lo que dio lugar a un concepto que incluso está en el DSM-5, que es el manual de enfermedades mentales de Norteamérica. Ya desde el 3, 4 se incorporó, está en el reciente. El concepto de síndromes culturalmente delimitados. Entonces, todos estos se engloban bajo lo que se conoce como síndromes culturalmente delimitados. Entonces, eso te habla de la importancia que tiene la formación antropológica en el médico también. Por eso no es casual que en la mayor parte de las escuelas de medicina del mundo, incluyendo Harvard en Estados Unidos, se tenga que llevar un curso de antropología en medicina. De hecho, la medicina y la antropología han estado muy vinculadas a través de la historia. Yo desde que entré a estudiar en la escuela de medicina, estudié antropología, había maestros de la facultad de antropología que nos daban clases. Ha habido esta cercanía, esta aproximación, no es nada nuevo. Entonces sí están presentes estos contenidos en la formación del médico, más como un contenido del área de las humanidades. Yo diría más como un contenido científico de las ciencias sociales, porque la antropología finalmente eso es una ciencia social, aunque muchos lo discuten, ¿no? Pero particularmente yo considero que la antropología es una ciencia social. Muy bien, y ahora hablando un poco acerca de los entornos, ¿qué diferencias hay aquí en nuestro estado entre el cuidado de la salud en una comunidad rural y una comunidad urbana? Vamos a hablar de cómo cuidan su salud y qué papel juega la prevención en estos dos entornos. De acuerdo a su experiencia, ¿cómo usted ha percibido esto? Mira, la gente actúa de acuerdo al concepto que tiene de su salud y de su enfermedad. Esto ha sido así a lo largo de la historia. Uh-huh. Cuando la gente creía que la enfermedad era una cuestión relacionada con
la brujería, la hechicería, pues las acciones que tomaba, las tomaba precisamente con base en estas ideas. ¿Y qué hacía la gente? Bueno, se dedicaba a hacer rituales, ¿no? Y invocar a los dioses, a los espíritus, ¿de acuerdo? Cuando el médico entendió en el siglo XIX que predominaban las enfermedades infecciosas en aquel entonces, a diferencia de hoy que predominan crónicas y degenerativas, cuando la gente entendió que la enfermedad estaba asociada con microorganismos, a partir de la teoría microbiana de Pasteur, pues obviamente la acción fue otra. Los mismos médicos cambiamos. Nos dedicamos a buscar recursos terapéuticos para tratar de combatir a los gérmenes, en consecuencia de la idea que empezó a haber. Y eso ha sido así a lo largo de la historia. Ahora, en nuestras comunidades rurales, bueno, hoy incluso, ¿no? Ya metemos las variables sociales y culturales, como hemos estado platicando. Sí. Hoy ya sabemos incluso que hasta para que se dé una enfermedad infecciosa, se requiere que haya ciertas condiciones de precariedad en la vida de las personas. Por eso algunas enfermedades también las llamamos enfermedades de la pobreza. La tuberculosis es un ejemplo. Tú curas un tuberculoso, lo mandas a su casa y a los 15 días los tienes de vuelta, hasta que se muere muchas veces. ¿Por qué? Porque en la génesis de la tuberculosis, como en una buena parte de las enfermedades infecciosas, lo más importante no es el germen, es la condición de vida de la gente. Tú las regresas, las retornas a su misma condición de vida. Y van a estar yendo y viniendo al hospital hasta que en una de esas se mueren. Entonces, hoy ya comprendemos que ya no solo son los microorganismos, que son las condiciones de existencia de la gente, que son estilos de vida, que son factores de riesgo. Entonces la perspectiva va cambiando en la medicina y en sectores de la sociedad también. Pero también hay sectores, sobre todo en el medio rural, donde toda esta información, como bien sabemos, no llega. Hay el concepto que manejan los psicólogos y que ha llegado también al terreno de la antropología y del área de la salud también, que es el de representación social, por mencionar un enfoque, ¿no? Pero hay otros. La representación social hace alusión a que la idea que las personas tienen de su enfermedad es una construcción colectiva en la que influye mucho el contexto. Entonces la gente que vive en la comunidad rural tiene mucha influencia todavía de la cultura ancestral, pero también tiene información que le llega a través de los mismos médicos de las comunidades, de los medios de comunicación, de la interacción o intercambio de experiencias que hacen entre los integrantes de la comunidad. Y eso va dando lugar a un concepto de enfermedad con la cual se mueven. Dependiendo del entorno rural y toda esa combinación de ideologías y de representaciones sociales, es como se da lo que es estar saludable o no. Bueno, seguimos platicando aquí con el doctor Rubén Cámara Vallejo acerca de medicina y sociedad. Por el momento nos vamos a un sondeo, pero muy pronto estamos de vuelta aquí en Voces Universitarias, Radio y Televisión. Considero que el problema con el sistema de salud pública en México, y bueno, que obviamente afecta también el sistema de salud privada, se basa en que no tenemos un programa o tenemos programas, ni siquiera políticas públicas eficientes de prevención. Me parece que cumplen hasta cierto punto, dado que en diversos medios de comunicación he podido ver algunas campañas, sobre todo la cuestión de nutrición. Parece que sí, efectivamente, sí buscan fomentar ese tipo de prácticas o de hábitos en las personas, pero me parece que todavía falta bastante por hacer. La respuesta corta es no. El sistema médico no favorece una cultura de la salud. Hola amigos y amigas, ya estamos de regreso aquí en Voces Universitarias, Radio y Televisión. Seguimos con el doctor Rubén Cámara Vallejo. Ya estamos llegando al final del programa, pero quisiera pedirle si tiene usted algunas palabras para concluir con nuestro tema. Mira, hace 26 años más o menos, un grupo de destacados académicos de la Facultad de Medicina integramos la Sociedad Yucateca de Historia y Filosofía de la Medicina. Algunos de ellos, de hecho, ya no están con nosotros. Se nos han adelantado en el camino, fundadores. Y esa sociedad se funda precisamente para contribuir, junto con la Facultad de Medicina,
a la investigación y la difusión de contenidos relacionados con la historia y con la filosofía de la medicina, porque considerábamos que esos son aspectos fundamentales para la formación humanista del médico. Y lo hemos estado haciendo tanto a nivel de la comunidad médica, pero también a través de la comunidad, pero también en la comunidad de estudiantes. Y es una labor en la que afortunadamente hemos tenido también la participación de destacados antropólogos, maestros de esta facultad, que nos han acompañado en algunas de nuestras sesiones presentando sus reflexiones, sus resultados de investigación en temas tan importantes como son la historia de la medicina y otros temas, aunque no son históricos, antropológicos, pues nos atañe la formación del médico. Entonces, era lo que tenía que agregar a esta entrevista y ojalá que más gente se incorpore. Yo hace unos días invitaba a los estudiantes de antropología social para cuando piensen en su tema de tesis, piensen también en el área de la salud. Yo creo que el área de la salud ofrece muchas oportunidades para el desarrollo de tesis en el área de antropología. Pues formidable. La verdad le agradezco mucho su presencia con nosotros aquí en Voces Universitarias, doctor. Mucho gusto me da mucho gusto que haya estado usted con nosotros. Ha llegado el momento de finalizar aquí en Voces Universitarias, Radio y Televisión. Estuvimos platicando un poco acerca de medicina y sociedad con el doctor Rubén Cámara Vallejo. Les recuerdo que nos pueden escuchar cada miércoles en punto de las 8:30 de la noche a través del 103.9 FM, 1120 AM y 95.3 FM de su radio en Tizimín. También nos pueden buscar en Facebook como / Voces Universitarias UADY y vernos a través del canal de Radio Universidad en YouTube. Yo soy Carolina Cervantes y fue un gusto estar con ustedes aquí en Voces Universitarias. Nos vemos el próximo miércoles, en donde seguiré dándole eco a Voces Universitarias, Radio y Televisión. Muchas gracias. La Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán y Radio Universidad presentaron Voces Universitarias. Conociendo tu universidad. Agradecimientos especiales al staff de la materia Práctica Televisiva por el maestro José Enrique Pod Ortega.